Bueno, nosotros estamos estudiando los criterios de divisibilidad. Antes de iniciar, yo les consigné esta frase, que es la reflexión del día, que dice: no te rindas. Cada logro, por más pequeño que sea, te aproxima cada día a tu objetivo. Una frase que nos invita a que continuemos con nuestros sueños, que continuemos desarrollando las actividades que venimos haciendo y sobre todo que muchas cosas no van a suceder de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que ir haciéndola poco a poco. En el caso de construir una casa, ustedes colocan un ladrillo, después otro y van formando las paredes. Luego hacen el primer piso, el segundo. Y eso siempre lleva su tiempo. Nunca va a ser de la noche a la mañana. Entonces lo importante es ir construyendo nuestro futuro paso a paso. Bueno, ya que estamos tratando los criterios de divisibilidad, vamos a empezar definiendo. Entonces, el criterio de divisibilidad o los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Cuando nosotros hablamos de criterios de divisibilidad, lo que vamos a tratar es de mirar el número y decir: bueno, ese sí se puede dividir entre 2 o ese sí es divisible entre 5, así a simple vista. Eso es lo que vamos a tratar de comprender en esta presentación. Los criterios de divisibilidad en realidad son muchos, pues son variados y muy extensos. Sin embargo, nosotros en esta semana solamente estudiaremos algunos, que son cuando un número es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 y por 10. Dando inicio, vamos a empezar con el número 2. Entonces, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 2? Dice que la última cifra tiene que ser un número par o el número 0. Bueno, vamos a revisar el ejemplo. El ejemplo dice: 28 es divisible por 2. Esa es la pregunta. Nosotros, sin necesidad de hacer el proceso de la división, debemos averiguarlo. Y para esta regla o para este criterio, lo que tenemos que fijarnos es el último número. Miren que el último número es el 8 y el 8 en sí es un número par. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa. 28 es divisible entre 2 porque termina en el número 8, que este es un número par. Listo. Entonces, cuando nosotros realicemos la división de 28 dividido entre 2, esto nos va a dar 14. Una cosa importante es que los múltiplos del 2 van a ser el 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Entonces, en base a ellos, nosotros fácilmente podemos saber si un número es divisible entre 2. ¿Cómo sería? Nos fijamos en el último número. Tiene que tener o tiene que ser alguno de estos 5 números que están aquí. Si termina en el 0, si termina en el 2, en el 4, en el 6 o en el 8. Bueno, continuando, vamos a mirar cuándo un número es divisible entre 3. En este caso, nosotros tenemos que revisar las cifras del número. Entonces, nosotros sumamos las cifras y si ese es un múltiplo de 3, entonces decimos que el número es divisible por 3. Veamos un ejemplo. ¿El 621 es divisible por 3? Esa es la pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es qué pasa con sus cifras. Miremos que nosotros tenemos 3 cifras.
el 6, el 2 y el 1. Para decir que si es divisible por 3, lo que tenemos que hacer es sumar sus cifras. Sumamos el 6 más el 2 más el 1. En este caso la suma nos da 9. El 9 sí es un múltiplo de 3. Entonces nosotros decimos que el 621 es divisible entre 3. Al hacer la división nos queda que el número 621 dividido entre 3 nos va a dar 207. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este criterio de divisibilidad? Que cuando nosotros sumemos las cifras del número, tienen que darnos múltiplos como estos: 0, 3, 6, 9, 12. Y los que siguen: 15, 18, 21, 24, lo que sería la tabla del 3. Si la suma de las cifras están entre los múltiplos del 3, entonces ese número va a ser un número divisible por 3. Continuando con lo que nosotros estamos realizando, tenemos el criterio de divisibilidad entre 4. En este caso nosotros tenemos que revisar las dos últimas cifras. Si las dos últimas cifras es un múltiplo de 4 o termina en ceros, nosotros decimos que sí es divisible entre 4. Vamos a revisar un ejemplo. Dice: el número 832 es divisible por 4. Es la pregunta. Entonces, miremos que nosotros tenemos que concentrarnos en las últimas dos cifras. No importa si tiene más cifras, 3, 4, 5, 10 cifras. Lo que tenemos que tener en cuenta es únicamente las últimas dos cifras. Entonces, el 832 sí es divisible entre 4, ya que el 32 es divisible por 4. Las dos últimas cifras son 32. Y en ese caso, nosotros decimos que sí es divisible. 832 al dividirlo entre 4, esto es igual a 208. Bueno, el siguiente es el criterio de divisibilidad entre 5. En este caso, nosotros vamos a revisar únicamente la última cifra. La última cifra tiene que terminar en 0 o en 5. Si se dan esas condiciones, ya sabremos que ese número sí es posible dividirlo entre 5. Vamos a revisar un ejemplo. ¿El número 165 es divisible por 5? Esa es la pregunta. Dice: el 165 es divisible entre 5, ya que termina en 5. Ese es prácticamente el criterio que tenemos que tener. 165 dividido para 5 es igual a 33. Aquí lo que nosotros vamos a revisar en la última cifra es que tenga algún múltiplo. Los múltiplos del 5 en este caso son 0, 5, 10, 15. Y de esta forma muy fácilmente podemos saber si es o no divisible entre 5. Tenemos entonces también el criterio de divisibilidad entre 6. En este caso, ¿cómo sabemos si un número es divisible entre 6? Nosotros tenemos que revisar o primero comprobar si es divisible entre 2 y entre 3. Tiene que ser divisible para 2 y para 3 a la vez. De esa forma nosotros decimos que también es divisible entre 6. Vamos a revisar un ejemplo. El número 42 es divisible por 6.
Entonces, ahí está la pregunta. Bueno, el 42 es divisible entre 2 y entre 3. ¿Por qué? Vamos a revisar por qué es divisible. Primero que todo, nosotros ya estudiamos de que para que sea divisible entre 2, el último número o la última cifra tiene que ser un número par. En este caso, el 42 termina en el número 2 y ese número 2 es par. Entonces decimos que sí es divisible entre 2. En la parte de acá abajo nosotros vemos que 42 dividido entre 2 nos va a dar 21. ¿Listo? Y vamos a revisar si es divisible entre 3. ¿Cómo sabemos eso? Para saber si un número es divisible entre 3, lo que tenemos que hacer es sumar las cifras y mirar si las cifras son un múltiplo del 3. En este caso, 4 más 2 va a ser 6. 6 si es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me va a dar 6. Entonces, al yo hacer la división de 42 dividido entre 3 me da 14. Como cumple con la división entre 2 y también entre 3, nosotros decimos que el 42 también se puede dividir por 6. 42 dividido entre 6 es igual a 7. Aquí los múltiplos del 6 vamos a tener que son el 0, el 6, el 12, el 18. El siguiente criterio de divisibilidad es con el número 9. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sumar las cifras, y si la suma de las cifras nos da un múltiplo de 9, entonces decimos que el número es divisible entre 9. Por ejemplo, el 198 es divisible por 9. Vamos a revisar. El número 198 es divisible entre 9, ya que la suma de sus cifras es 1 más 9, 10. 10 más 8, 18. Y el número 18 es un múltiplo de 9. 9 multiplicado por 2 nos va a dar 18. De esa forma nosotros decimos que el número 168 es divisible por 9. 198 dividido entre 9 igual a 22. ¿Cuáles son los múltiplos de 9 para que los tengamos en cuenta? El 0, el 9, el 18, el 27, el 36, todos los números que están en la tabla del 9. Si al sumar las cifras de un número nos da en esa tabla del 9, nosotros fácilmente decimos que ese número si es un múltiplo o un número divisible entre 9. El siguiente criterio que tenemos es el del número 10. Este es uno de los más sencillos. Tenemos que mirar que la última cifra del número tiene que terminar en 0. Si termina en número 0, nosotros decimos que sí es divisible entre 10. Por ejemplo, el 70 es divisible por 10. El número 70 sí es divisible por 10 porque termina en 0. 70 dividido entre 10 nos va a dar 7. Listo. Vamos a revisar otro ejemplo de este mismo criterio. Por ejemplo, el 23.200 es divisible por 100. Miremos lo siguiente. En este no nos preguntan exactamente si es divisible por 10, sino por 100. Lo que tenemos aquí que tener en cuenta es la cantidad de ceros. Por ejemplo, el número 100 tiene 2 ceros. El número al que buscamos dividir también tiene que tener 2 ceros. De esta manera nosotros decimos que el 23.200 sí es divisible por 100.
Normalmente se cancelan la cantidad de ceros que tienen. Si yo tengo el 100 con dos ceros, voy a quitar estos dos ceros con los dos ceros de acá para obtener el resultado. Vamos a mirar. Por ejemplo, 23.200 dividido entre 100, la respuesta sería 232. Lo único que se hace es, se quita un 0 con un 0 de acá, un 0 con otro 0, y nosotros así podemos obtener la respuesta.